Buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta sesión del seminario Agua y Sociedad de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. Y bueno, es un gusto para nosotros estar aquí hoy. Y bueno, yo me presento, yo soy la doctora Clara Tinoco. Trabajo en el Centro Regional de Capacitación en Cuencas y también formo parte del Centro Transdisciplinario de Incidencia Socioambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro, que pues bueno, es un centro de incidencia, el cual estoy coordinando desde hace 2 años y que precisamente pues nos hemos dedicado a trabajar mucho en cuestiones de vincular, ¿no?, la parte académica con la incidencia a nivel comunitario, político, etcétera. Y bueno, también formo parte de las vocalías ciudadanas de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. Y bueno, es un gusto, ¿no?, que estén conectados hoy. La idea del seminario es comentar un poquito, ya que en las sesiones pasadas estuvimos hablando sobre todo de participación ciudadana, pues continuar trabajando, ¿no?, con este tema que es tan importante, sobre todo si pensamos en la gestión del agua y cuencas y la necesidad de cada vez que las políticas, los programas sean más incluyentes, sean más representativos, etcétera, ¿no? O sea, sabemos que requerimos de acciones colectivas territoriales para atender las distintas crisis que estamos viviendo. Entonces, bueno, les damos la bienvenida. Voy a empezar a compartir mi presentación. La idea es estar conversando alrededor de 1 hora y posteriormente pues generar un proceso de diálogo. Pues me da mucho gusto verlos conectados, algunos de mis conocidos también que tienen mucho interés en y que generan proyectos, ¿no?, de incidencia y de transformación que son tan importantes, ¿no?, en este momento en el mundo. Voy compartiendo la presentación, ustedes me dicen si ya se ve. Listo, ya se ve. A ver. Listo, perfecto. Bueno, pues hablar de gobernanza de agua y cuencas finalmente significa también reconocer qué pasa con el agua y el territorio, ¿no? Vemos que muchas veces desde distintos ámbitos se habla mucho del tema del agua, de cuestiones de crisis hídrica, de inequidades, ¿no?, de conflictos, ¿no?, socioambientales relacionados con el agua, pero desgraciadamente nos damos cuenta que muchas de las formas de gestión de los programas y todo lo que se está proponiendo, pues muchas veces desarticula el agua del territorio, ¿no?, y de los pueblos que habitan estos territorios. Si bien siempre hablamos como de la cuenca, como esta unidad de gestión ambiental que finalmente nos ayuda, ¿no?, a que se entienda, ¿no?, que el agua también tiene este sistema, ¿no? Y que dentro de este sistema puede moverse y que además dentro de este sistema pues tiene una integración, ¿no?, en el territorio que realmente va más allá, ¿no?, de estos límites administrativos y políticos con los cuales solemos hacer la política pública, los programas o los proyectos. Pues en realidad cuando pensamos en la cuenca, no solo pensamos en este territorio, sino pensamos además en todos los saberes, en todos los significados colectivos, individuales y de grupos específicos tiene, ¿no?, el territorio y sobre todo, pues cómo vamos entendiendo la relación del agua con el territorio, con todos los recursos, con todos los elementos naturales, con todas las posibilidades también de desarrollo, de producción, de bienestar, ¿no?, de buen vivir y que finalmente no podemos desarticular el agua de la biodiversidad y del suelo, ¿no? En algunos em, videos que logramos hacer con el Museo Bajo Tierra, hablábamos precisamente de recordar que el agua que tomamos depende del suelo que estamos pisando, ¿no? Y cómo lo estamos manejando. Entonces, una parte muy importante cuando hablamos de gobernanza es pensar que esta agua disponible en calidad y cantidad, pues depende de un ecosistema saludable, ¿no? O sea, a veces vemos el agua como una situación de final de tubo, como un servicio, como que simplemente abrimos la llave y la apagamos, pero en realidad pocas veces nos preguntamos de dónde viene y qué condiciones, ¿no? En qué condiciones viene
cuál es el sistema que la trae a nosotros y si se está conservando, ¿no? Estos ecosistemas que hacen posible que tengamos agua, ¿no? Para la vida. Y bueno, en ese sentido también es importante reconocer que cuando hablamos de cuencas, pues son territorios donde finalmente vemos esta relación entre el tiempo, este medio biofísico, de una forma dinámica, tanto espacialmente como territorialmente, y temporalmente, porque finalmente lo que hagamos cuenca arriba va a afectar cuenca abajo y viceversa, y también en el tiempo, pues vamos viendo cómo estas dinámicas pueden ir cambiando el territorio, ¿no? Sabemos que dentro de esta cuenca pues existe un medio biofísico, ¿no? Todos estos ecosistemas terrestres, acuáticos, los suelos, los cultivos, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Todo lo que está en esta cuenca, ¿no? Y las formas de interrelación, pero también vemos los distintos modos de apropiación, ¿no? Que hay en este territorio y en sus componentes, porque pues por supuesto que se hace, ¿no? A través de distintas mecánicas específicas de mercado, tecnología, etcétera. Y por supuesto el sistema de gobernanza, ¿no? Que este sistema de gobernanza pues nos habla de las instituciones, nos habla de las políticas, cómo nos estamos organizando, ¿no? Dentro del territorio, nuestra cultura, las reglas, las leyes, los acuerdos y cómo nos ponemos de acuerdo o no sobre lo que está pasando en el territorio en el que vivimos. Esto es muy importante porque cuando pensamos en el territorio, pocas veces pensamos en la necesidad de la integridad ecológica, es decir, si tenemos ecosistemas que tengan integralidad, ¿no? Que cumplan con su estructura y con su función, pues esto nos va a dar a nosotros beneficios como son los servicios ecosistémicos, ¿no? Que tengamos agua potable, que tengamos alimentos, etcétera, ¿no? Y también esto permite mayor resiliencia socioambiental, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de problemas globales como el cambio climático y los impactos que pueden llegar a tener en los territorios a nivel más local, que no solo son del cambio climático, sino si estamos manejando inadecuadamente el territorio, por supuesto que vamos a sufrir inundaciones cuando llueve, pero además eso se exacerba si sabemos que por cambio climático estos eventos hidrometeorológicos son más intensos, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer la importancia de pensar integralmente, o sea, tenemos que reconocer que en este territorio tendríamos que estar pensando desde la zona más alta de la cuenca hasta la más baja, la zona costera, los ríos, los ecosistemas, las ciudades que se desarrollan en estas cuencas, pero además también pensar la importancia de generar acciones para que nuestra producción sea más sustentable, la forma de manejo sea más sustentable y también buscar acciones que impliquen también el apoyar la conservación de estos ecosistemas que nos permiten este beneficio y que finalmente nos permiten el bienestar. Entonces, también pensar en eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con sectores, tiene que ver con cómo usamos este territorio y cómo se negocian también los distintos intereses en las partes altas, medias o bajas de las cuencas. Y también entonces cómo se establecen dónde es mejor poner qué cosas, ¿no? Pensando en este ordenamiento tan necesario e incluso también cuando estamos teniendo prácticas como ya sea de conservación de agua, suelo, biodiversidad o mejores prácticas productivas, pues también reconocer dónde son los mejores espacios donde debe de incorporarse. También algo muy importante es reconocer esta diferencia entre lo que es gobernabilidad, gobernanza y gestión. Casi siempre cuando hablamos de gobernanza se piensa que son estas políticas que van arriba a abajo, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de algo más transversal, horizontal y que implica redes de colaboración. La gobernabilidad en realidad tiene que ver más bien con estos enfoques de arriba hacia abajo, donde se busca, ¿no? Como legitimar estas acciones del Estado donde pues el Estado nos dice cómo debemos de actuar, ¿no? Pero la gobernanza en realidad tiene que ver más con cómo se pueden formular y establecer políticas, normas o incluso instituciones, tanto formales como no formales, para poder generar estos procesos de gestión del agua y la cuenca, pero además con distintas responsabilidades, que son responsabilidades compartidas, pero son diferenciadas, pero además también
reconoce la importancia de las redes y de la participación funcional de la ciudadanía para poder entonces, eh, pues entender y atender de manera colectiva los problemas, ¿no? Y entonces el diseño de la política, cómo se influye entonces en el diseño de la política pública. Y eso es desde un enfoque de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no? Y cuando pensamos en la gestión, pues es bueno, a partir de toda esta colaboración, cómo planificamos, desarrollamos y manejamos de forma coordinada el agua, la tierra, otros componentes que hay en el territorio, pero además, cómo estamos tratando de hacerlo hacia el bien común, que creo que eso también es una clave, ¿no? Cómo también podemos movernos hacia objetivos comunes que estén relacionados con el bienestar. Y bueno, cuando hablamos de gobernanza y gestión de cuencas, pues precisamente cuando se investiga sobre gobernanza, uno de los temas más recurrentes precisamente tiene que ver con el manejo de cuencas. Y también cuando nosotros pensamos en los elementos comunes de análisis, sobre todo tiene que ver con temas legislativos, qué está pasando con los instrumentos y las políticas, qué está pasando con la participación ciudadana, cómo hay coordinación y cooperación y también pensar qué resultados estamos teniendo, ¿no? Porque podemos tener programas maravillosos, leyes maravillosos, normas, etcétera, pero si estos no se están implementando, no son apropiados, no hay financiamiento, no existe colaboración efectiva, ¿no? Entre gobiernos, población y otros sectores productivos, empresariales, etcétera, pues obviamente muchos de estos programas se quedan como elefantes blancos. Y por eso también es importante hablar de los temas de participación ciudadana, ¿no? La gobernanza precisamente está aludiendo a cuestiones de cómo tenemos mayor capacidad de decisión e influencia entre actores gubernamentales y no gubernamentales, pensando también en cómo se puede orientar la política pública desde cuestiones de colaboración. Eh, y precisamente muchos modelos, pues lo que buscan es cómo logramos pasar de estas cuestiones muy básicas de participación, que es solo lo consultivo, a cuestiones que sí tengan que ver con una colaboración o un codiseño, ¿no? De lo que es la política pública. Y sobre todo también que a partir de esto, pues se puedan atender problemas que son públicos, ¿no? Eh, y además, pues también que podamos con transparencia evaluar qué sí está funcionando, qué no y cómo se está realizando, ¿no? Si pensamos en eso también desde la propia ley, eh, si pensamos en la Constitución, pues la Constitución claramente nos dice que se tienen que definir, ¿no? Las bases, por ejemplo, para el acceso equitativo y sustentable del agua, con la participación obviamente de los distintos niveles de gobierno, así como la participación ciudadana, ¿no? Y si ustedes ven en distintas leyes, no solo en la Constitución, digo obviamente la Constitución como el más alto estándar, pero también vemos convenios internacionales o vemos distintas leyes donde la participación ciudadana es clave para que podamos realmente pensar en una gobernanza del agua y las cuencas, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en las dimensiones del derecho humano al agua, pues hablamos de disponibilidad, hablamos de calidad, ¿no? Hablamos de confianza, ¿no? Esta aceptación, ¿no? De cómo está el agua, que sea accesible físicamente, que tengamos sostenibilidad de la fuente. Pensamos también en cuestiones que sea accesible económicamente, ¿no? Que no haya una discriminación en su distribución, que haya equidad, ¿no? Y igualdad de acceso y también transparencia y participación, o sea, como ciudadanos, pues requerimos información clara para que la participación sea informada, requerimos también que se tome en cuenta, ¿no? Nuestra participación en la toma de decisiones y en distintos aspectos, ¿no? Desde procesos de planeación, de monitoreo, de vigilancia, etcétera. Y sobre todo un punto muy importante es buscar esta sostenibilidad de la fuente, o sea, entender que para que podamos generar todos estos procesos de gestión, tenemos que empezar por lo básico, que es la conservación de los ecosistemas y reservas de agua que finalmente nos proveen, ¿no? De este tan importante elemento. Y bueno, también algo importante es que, pues desde
distintos acuerdos, ¿no? También la doctora Claudia en la sesión pasada habló, ¿no? De algunos de estos acuerdos, como el acuerdo de Escazú, ¿no? El derecho a la información pública, ¿no? En temas ambientales, los riesgos también, eh, y las evaluaciones, ¿no? De las políticas ambientales, la protección de los defensores, etcétera, que son tan importantes hoy en día, ¿no? En el país. Y también pensar en, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que precisamente es un derecho a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio del derecho humano al agua y que debe ser parte, ¿no? Para el diseño de toda política, programa o estrategia, ¿no? También si pensamos en la Constitución, pues el derecho al acceso, disposición y saneamiento que les mencioné antes, y bueno, la ley de aguas nacionales también, incluso esta nueva que se hizo recientemente adicional, pues habla precisamente del derecho, ¿no? Que tenemos a la información oportuna, plena y fidedigna, pero además que requerimos, ¿no? Pensar en tener estos diagnósticos que nos permitan tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad de agua superficial y subterránea? ¿Cuál es la situación, ¿no? De los ecosistemas y reservas de agua? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Qué tanto financiamiento se otorga? Etcétera, ¿no? O sea, pensar en esta responsabilidad compartida. Pero bueno, desgraciadamente, ¿cómo se han presentado estos procesos en el país? Pues en el país, desgraciadamente, hemos tenido algunas cuestiones de, si bien México pues tiene leyes, normas, programas de cuencas, etcétera, pues realmente el escenario actual que tenemos es de escasa articulación, ¿no? Entre distintos sectores, ¿no? Instituciones, pensando en el objetivo, en los tiempos, los recursos, capacidades, etcétera. Hay escasa vinculación, ¿no? Entre programas e instrumentos, ¿no? De planeación territorial, de gestión del agua, cambio climático, ¿no? Los planes hídricos regionales, o sea, tenemos una cantidad impresionante de instrumentos porque no hablan, ¿no? Entre ellos y que incluso algunos, pueden incurrir, ¿no? En cuestiones contrarias, ¿no? Y también, pues obviamente faltan recursos económicos y capacidades para la gestión por cuencas, porque pues se pueden tener programas, proyectos, etcétera, pero si no se otorga el financiamiento, si no existen las capacidades para la implementación, pues obviamente es difícil, ¿no? Que esto se realice. Y además también la falta de vigilancia, de monitoreo, que pues es necesario también para tener información. Y al final, pues, México es un país cuyo modelo de gobernanza, de acuerdo a la OCDE, es un modelo que tiene pocos actores, ¿no? En el gobierno central y múltiples autoridades locales y subnacionales, pero el reto que tenemos nosotros es la coordinación, ¿no? Central, subnacional, y que, pues, si bien tenemos una autoridad del agua, que es la CONAGUA, pues también requerimos, ¿no? Toda la coordinación con los municipios, las distintas sectores, ¿no? Que están involucrados y sobre todo también, pues que esto responda a las condiciones que tenemos en el país de disponibilidad, pero también de las formas de gestión, ¿no? Del agua y el territorio. Entonces, bueno, dentro de nuestro modelo, pues tenemos acuerdos, ¿no? Que están relacionados con el nivel nacional, internacional, ¿no? Con estas cuencas compartidas con distintos, México tiene bastante eh, experiencia, ¿no? Que eso es a nivel nacional, eh, pues existen distintas instituciones que se articulan, ¿no? Precisamente pues para trabajar en temas del agua a través de los consejos técnicos. Y finalmente también a nivel de cuencas, pues tenemos estos organismos de cuenca, ¿no? Que precisamente pues están formados por representantes de usuarios, de académicos, de los distintos gobiernos en todos sus niveles y que bueno, se espera, ¿no? Que a partir de toda esta organización sea posible tomar mejores decisiones, eh, articularnos, dialogar, eh, y poder de alguna manera trabajar de manera colaborativa. Sin embargo, a pesar de que esto pues parece sonar muy bien, en realidad pues esto en la práctica no lo vemos, ¿no? Tan, eh,
tan evidente, sobre todo si consideramos que nuestro país, nuestro modelo de desarrollo, pues nos ha llevado a tener fuertes problemas en cuencas que tienen altas presiones y sobre todo muchas de las cuencas que están altamente contaminadas, que también pues tienen importantes procesos de desarrollo industrial y que también están siendo parte, ¿no?, de estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, ¿no? Estas regiones, la mayoría se concentran, como les dije, en el centro del país. eh, Son regiones que se han designado así precisamente por el nivel tan alto de contaminación que tienen en el agua, en los ríos, pero también las afectaciones tan severas, tanto ecológicas como sociales, ¿no? Entonces, se han documentado en muchas de ellas, pues, presencia de ciertas enfermedades importantes, como la enfermedad renal crónica, leucemias agudas en niños, en adolescentes, ¿no?, en adultos. Y la verdad es que es algo muy importante y preocupante, porque finalmente, pues, ¿qué sucede, no?, con muchas de estas poblaciones que sabemos que incluso muchas, ¿no?, se han denominado como zonas de sacrificio por todas estas problemáticas que hay alrededor y que pareciera que esta situación es invisible, ¿no? Y que no es tan importante que esté sucediendo eso en algunas comunidades. Entonces, también como ciudadanos, como usuarios, ¿qué pensamos, ¿no?, de que pase esto en estas comunidades y que existan muchas omisiones, ¿no?, para este manejo, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo porque lo que vemos es mucha acción, ¿no?, de colectivos ciudadanos que tratan de poner en la mesa esta situación tan preocupante y que desgraciadamente nos enteramos poco, no se difunde mucho o incluso pues llegan a ser criminalizados en el sentido de pues invalidar, ¿no?, la información que están dando, las preocupaciones que están poniendo en la mesa y que creo que pues esta situación nos habla de la emergencia de buscar otras formas, ¿no?, de gestión del agua y de las cuencas. Es importante que también pensemos en generar un ámbito de mayores capacidades, ¿no?, pensando en este enfoque de derechos humanos y del agua como un bien de derecho universal para todos en sus múltiples dimensiones, pero incluso pues no solo pensar en nosotros, sino también qué pasa, ¿no?, con otros seres vivos que comparten con nosotros estos territorios, pensar en los derechos de la naturaleza también, el compromiso, ¿no?, con el bienestar de los habitantes y también cómo mejoramos esta articulación entre la sociedad, las instituciones, etcétera, ¿no? Cómo reducimos, ¿no?, estas brechas de desigualdad y también un punto clave es cómo mejoramos la representatividad y la legitimidad de estos espacios de participación, ¿no? O sea, existen mecanismos de participación, claro, existen espacios de participación, existen organismos de participación, pero ¿qué tanto están representando a los sectores? O incluso, pues, quienes realmente no están representados ahí, ¿no? Y sobre todo, cómo nos estamos eh, generando información, ¿no? Y entonces también es esta necesidad de, bueno, cómo vamos innovando y tenemos nuevos acuerdos intersectoriales, cómo vamos también promoviendo la generación de instancias ciudadanas y qué tan abiertos, ¿no?, estamos desde los distintos sectores a dialogar, ¿no?, y a ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto. Creo que otro reto importante que tenemos es reconocer el ciclo hidrosocial, ¿no? O sea, el agua finalmente es un actor social, tiene muchas, muchas dimensiones. Y también, pues finalmente hay que cambiar el paradigma de cómo se ha estado manejando, ¿no? Desde esta visión más hidrocrática, ¿no? Más eh, pues de alguna manera poco integrada, ¿no? Poco integral y sin reconocer, ¿no?, la importancia, por ejemplo, de los ecosistemas y tampoco el bien común. Sobre todo porque, pues, lo que estamos viendo ya en nuestro país, pues son muchos procesos donde el agua no solamente se mueve, ¿no?, por las leyes de la naturaleza, sino el agua en realidad se está moviendo más por decisiones políticas, por decisiones económicas, ¿no?, que son fuerzas enormes y que finalmente están, ¿no?, cambiando, ¿no?, esta situación de la disponibilidad, de la calidad de agua y sobre todo de quién tiene acceso y quién no, ¿no? Algo también muy importante es que, pues,
pensar también en el agua, en este ciclo hidrosocial, pues está relacionado con todos estos aspectos, ¿no? Que vamos afectando desde qué pasa con la distribución del agua, con el acaparamiento, con la demanda, ¿no? Que tenemos del agua, qué sucede con el agua subterránea, con esta demanda que tenemos, pero además que no hay una reposición, ¿no? No hay una recarga. ¿Qué pasa, ¿no? Con estos procesos de infiltración? Si ya tenemos zonas donde prácticamente están totalmente impermeabilizadas, ¿no? En las ciudades y cómo esto cambia el ciclo que tenemos y cómo eso afecta también en cuestiones de inundaciones, ¿no? ¿Qué pasa con todos los ríos que han perdido conectividad por todas las obras, ¿no? Que ponemos en ellos, etcétera, ¿no? Entonces podemos pensar en una cantidad impresionante de relaciones en el territorio donde por supuesto que el efecto del ser humano en el ciclo hidrológico es tremendamente fuerte y que eso además está regresando a nosotros en el sentido de mayor contaminación, de situaciones de crisis, ¿no? En muchas regiones y sobre todo también incluso de afectaciones, ¿no? En nuestros sistemas sociales y productivos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo empezamos a generar estos procesos de gobernanza o cómo podemos empezar a trabajar de manera conjunta, ¿no? Una cuestión que es relevante y que creo que don Félix lo dijo muy bien en uno de los talleres es que creo que lo central es la confianza. ¿Qué tanta confianza estamos teniendo en los distintos sectores y actores con los que estamos dialogando? Porque, bueno, vale más la palabra que lo que se va a escribir, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen aquí en México y que a veces también, bueno, esa palabra, ¿no? Que estamos dando cuando se hacen los compromisos, cuando se hacen los convenios, cuando se hacen los acuerdos intersectoriales, pues realmente cómo se cumplen. Algo importante es que, pues, dentro de los enfoques de gestión y manejo integral de cuencas, pues, la parte central son los habitantes, ¿no? De las cuencas, cómo trabajamos de manera conjunta con los habitantes para planificar, tomar decisiones y operar estas decisiones y cómo los distintos actores también apoyamos, ¿no? El gobierno desde la operación de las políticas de apoyo, ¿no? Para la intervención territorial pensar también la academia como este espacio no articulador y gestión que además proporciona información, pero además da acompañamiento, ¿no? Se hace esta ciencia con incidencia. Las empresas también, ¿no? Cómo están apoyando, ¿no? En este sentido, a través, pues, de programas de responsabilidad ambiental o social, pero pues que vayan más allá del greenwashing, ¿no? O sea, necesitamos un compromiso, ¿no? Importante del sector empresarial y también operar como con distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, podemos generar, ¿no? Procesos de acompañamiento, procesos colectivos que nos permitan pues establecer mejores prácticas, ¿no? En el territorio en el que vivimos. También sobre todo porque pues el modelo que tenemos actual es como más monocéntrico, ¿no? La gobernanza adaptativa, colaborativa, pues habla de que tenemos que pasar de este modelo centralizado, que tiene una estructura tremendamente rígida, a un modelo que sea flexible, ¿no? Y que permita esta mayor participación de la sociedad civil. Pensar también que la toma de decisiones, su jerarquización no sea de arriba hacia abajo, ¿no? Sino que como políticas que se escriben, ¿no? Desde escritorios o desde entornos donde no se conoce la situación que se vive en las comunidades, pues se toman decisiones sin pensar en qué está sucediendo a nivel local, ¿no? Y entonces, por eso la toma de decisiones, pues finalmente tendría que ser de abajo hacia arriba. Y finalmente también pues pensar en esta última parte, que es la participación, ¿no? Obviamente en estos esquemas tan rígidos, ¿no? De estructuras que van de arriba hacia abajo, pues obviamente la participación no se presenta, ¿no? No se presenta, es mínima. ¿Por qué? Porque además no hay una real incidencia, no hay un proceso de seguimiento, es como simplemente informarte, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y no hay un proceso, ¿no? De comunicación y también, pues, cómo pasamos de eso a este esquema
policéntrico que sea flexible de arriba hacia abajo y entonces exista una alta participación democrática y que sea una participación que sea informada. Y entonces empecemos a pensar en la coordinación, la co-construcción, empecemos a pensar en esta colaboración en el sentido de aprendizaje haciendo, ¿no? De aprendizaje colaborativo, de aprendizaje compartido en las distintas escalas de la cuenca. Y así también, pues el reto mayor, pues es avanzar hacia una participación ciudadana que sea funcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta participación realmente represente el poder ciudadano en el sentido de la colaboración, de la apropiación, del codiseño, ¿no? De las políticas y pensar también que pues muchos de estos procesos finalmente quedan en manos de los ciudadanos, ¿no? Sobre todo porque además, pues si vemos esta escalera de participación ciudadana, que me gusta mucho este diagrama, pues también nos habla de cómo hay veces que pues a partir de discursos de crisis, ¿no? De miedo, pues se busca la manipulación, ¿no? O la terapia, ¿no? De la población para que acepte, ¿no? Ciertos proyectos, ciertas políticas o bien tenemos este segundo nivel que es como participación de fachada, que es solo te doy información o la consulta pública que es tan utilizada, ¿no? Para muchos de los programas que tenemos, en realidad pues la consulta es como ya diseñar, tener algo diseñado, ven, opina, fírmame aquí la lista de que asististe al taller y en realidad no hay un proceso realmente de colaboración y de construcción, ¿no? Entonces, realmente el reto que tenemos es cómo avanzamos, ¿no? Hacia esta real participación ciudadana. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta participación? Pues porque se puede presentar en una cantidad impresionante de formas, ¿no? Y creo que también desde los distintos sectores tenemos también el reto de reconocer la importancia de la participación ciudadana, no como un enemigo, no como eh, como alguien que nos va a atacar, sino pensar en la participación ciudadana para mirar desde otras perspectivas, para entender otros conceptos, para integrar otros saberes, para que la ciudadanía diseñe, apoye, implemente. Y entonces eso implica, por ejemplo, procesos como las Contralorías Ciudadanas, por supuesto, o sea, qué importante es, ¿no? Que existan también ojos ciudadanos para ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. La coordinación también entre distintos grupos, por ejemplo, para el monitoreo, para la vigilancia, para el seguimiento, mecanismos de denuncia, ¿no? De las irregularidades, de vigilancia, de fiscalización, proceso de rendición de cuentas, ¿no? Pensar también, evitar, ¿no? Proceso de discrecionalidad, opacidad o desinformación. Y también, pues, pensar cómo a partir de esto nosotros podemos tomar decisiones como de manera conjunta y sobre todo escuchando a los afectados ambientales en muchas regiones del país. Sabemos que en el país pues tenemos organizaciones de cuenca, que es este modelo, ¿no? Que habla, ¿no? Desde los consejos, los comités, las comisiones de cuenca, que pues buscamos, ¿no? Que sean organismos locales, regionales, intersectoriales, participativos, que realmente apoyen, ¿no? Este proceso de gestión integral del agua y las cuencas, pero desgraciadamente, aunque suena muy bien y es muy interesante el modelo, en el esquema actual y en términos operativos no están siendo suficientes, por muchísimas razones, porque no necesariamente hay una representatividad, porque son de carácter consultivo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay algunas cuestiones de qué pasa con estas organizaciones, ¿no? Desde lo que se conoce, ¿no? En términos de investigación, desde lo que se conoce de percepción, ¿no? De participante, y que es una crítica importante ha sido precisamente la baja legitimidad que tiene la representación a nivel de los distintos sectores, ¿no? Y esto es importante porque va generando importantes asimetrías de poder entre quién toma las decisiones, ¿no? El reconocimiento también de los consejos de cuenca o los comités, también desgraciadamente, incluso por las propias autoridades, es muy baja, ¿no? La sociedad también pocas veces conoce lo que se está haciendo en estos organismos y entonces, e incluso a veces prefieren no participar, ¿no? Y entonces,
Esto obviamente limita enormemente la capacidad que se pueda tener desde los consejos y comisiones de cuenca para realmente tener una incidencia y pasar como de lo solo consultivo a cuestiones que sean de incidencia real en la toma de decisiones, ¿no? O sea, que finalmente si dentro de las comisiones y consejos de cuenca se trabaja, ¿no? En procesos de diálogo, pues que además existen acuerdos y que estos finalmente se lleven a cabo, exista financiamiento, etcétera, porque si no también nos quedamos en este nivel de generar los planes, pero que no son implementados, ¿no? Y que sobre todo, pues, al escuchar a los distintos actores, pues se puedan vincular realmente las acciones en términos de atender, ¿no? La realidad territorial. Y finalmente también, pues, que la implementación, ¿no? Ha sido muy lenta, ineficiente, ¿no? En términos de lo que se hace en gestión de cuencas y agua, porque precisamente eh, relacionado con lo anterior, si hace falta capacitación, si hace falta financiamiento o seguimiento, participación ciudadana, pues obviamente estas actividades o estas propuestas de acciones, aunque sean muy interesantes o puedan resultar a lo mejor desde el diseño muy buenas o pertinentes, en la realidad eso no es aplicable, ¿no? Entonces, em, precisamente pues se requiere o pensar en instancias adicionales de colaboración o que realmente sean representativas y nuevas funciones, o también incluso pues reconstruir lo que tenemos actualmente y ver cuáles entonces serían las mejores prácticas y los mejores mecanismos para que realmente podamos tener incidencia, ¿no? Como organizaciones de cuenca. Y además que eh, incluso en algunos lugares del país, precisamente han tenido también más, como de alguna manera, más acción algunos otros esquemas de gobernanza, como son las asociaciones intermunicipales, que este es un modelo bien interesante porque precisamente las asociaciones intermunicipales lo que buscan es que a partir de reconocer a los distintos municipios que comparten un mismo territorio, pues entre ellos puedan ponerse de acuerdo, ¿no? Y traspasen un poco el límite solo administrativo político. Es también un modelo que a mi parecer es bien interesante porque es como intermedio entre ir hacia la gestión de cuencas totalmente o la parte administrativa, ¿no? Por el otro lado, sino que en realidad aquí pues a lo mejor no están respondiendo del todo a la cuenca, pero sí están trabajando juntos los municipios que comparten una misma cuenca, ¿no? O que son parte de una misma cuenca. Entonces es bien interesante porque precisamente habla de acuerdos que tengan que existir entre los actores de arreglos interinstitucionales y la adecuación de políticas públicas. Y bueno, yo les pongo aquí el ejemplo de la cuenca del río Yuquila Armería, que es la Junta Intermunicipal se creó, ¿no? A partir de un problema importante que tuvieron en el río Ayuquila, donde las comunidades pues se pusieron atentas junto con la universidad, eh, junto con los medios de comunicación ante los problemas que estaban teniendo y entonces se fue estableciendo esta asociación intermunicipal que permitió también pues tener estas distintas interfaces para tener incidencia, ¿no? En la toma de decisiones. Y la verdad son modelos bien interesantes porque precisamente buscan la planeación, la participación ciudadana, la educación, el saneamiento, o sea, tienen una serie, ¿no? de acciones y de líneas estratégicas y que se están haciendo de alguna manera realidad a partir de estos procesos, porque además las juntas intermunicipales también se están moviendo para conseguir sus propios recursos, ¿no? Entonces también eh, eh, terminan también siendo un actor muy importante en el territorio. Aquí en el país no tenemos muchas juntas intermunicipales, tenemos algunas en el sureste, pero por ejemplo Jalisco es un estado súper interesante porque él se implementó a nivel de todo el estado estas juntas intermunicipales y que incluso, ¿no? Desde la política pública están alineando a los distintos municipios, ¿no? Para entender este enfoque de cuencas. Aquí les muestro yo el ejemplo del lago Chapala, que finalmente también ha logrado hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Como ahí pueden ver en el mapa,
el Anillo Verde, que fue una serie de áreas naturales protegidas en la cabecera de Cuenca, que pues, se pusieron de acuerdo, ¿no? Los distintos municipios, ¿no? Para generar este proceso. Entonces, ¿qué se busca con las asociaciones intermunicipales? Pues tener como un mayor balance también, sobre todo en las que están en cuencas de carácter rural, frente a otras zonas metropolitanas, por ejemplo, que a lo mejor tienen mayor peso para recibir apoyos económicos, capacitación y demás. Y pues realmente de esta manera los municipios en zonas rurales pueden, ¿no? También establecer un contrapeso y mayor balance. Pueden además sumar recursos, ¿no? Para sus proyectos que sean integrales y además permiten también establecer otros espacios y mecanismos de participación ciudadana más cercana, pero sin que sean excluyentes, ¿no? O sea, en realidad son complementarios a otras formas de gestión territorial. Pero pues algo clave, ¿no? En estos modelos es la capacidad de la sociedad para participar y la capacidad del gobierno para abrirse, ¿no? A esta participación. Nosotros ahí en Chapala, por ejemplo, hicimos una evaluación de gobernanza que tenía que ver con estos distintos componentes. Ahorita les voy a platicar un poco más de ellos, pero encontramos que a través de la Asociación Intermunicipal sí ha habido algunos componentes que durante los últimos 10 años pudieron subir un poco a partir de la implementación de esta estrategia y que bueno, lo ideal sería que pudiéramos hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Cada 3 años por lo menos. También pues hay procesos, ¿no? De trabajo intersectorial con distintos acuerdos que acá pues implica tanto capacitación, implica trabajo colectivo, implica proyectos específicos también colaborativos o incluso pues también estas grupos o acuerdos voluntarios. Por acá les pongo el ejemplo del grupo interinstitucional Montañas de Agua que estuvo trabajando, por ejemplo, en la cuenca del río Santa María, que es la Sierra Gorda, y que pues esperamos que se pueda retomar nuestro esfuerzo que se hizo en años pasados para la formación de una junta intermunicipal, que aquí en Querétaro pues no tenemos ninguna, ¿no? Sería muy interesante iniciarlo a través de esto. Y bueno, en la cuenca del río Querétaro, pues también a través de la Comisión de Cuenca se ha trabajado cuestiones pues que son muy interesantes como el programa estratégico, el estudio de integralidad de cuencas, un sistema de información también que se trabajó, un programa de educación, una evaluación de gobernanza, del que les voy a platicar un poquito, y que pues precisamente son esfuerzos, ¿no? También que van de alguna manera impulsándose eh, con el apoyo o con el diseño de distintas vocalías y la gestión que éstas hacen y bueno, obviamente, pues requiere también de otros procesos importantes, ¿no? Esta búsqueda de financiamiento. Actualmente estuvo el año pasado un proceso también por la formación, una convocatoria para la formación de comités ciudadanos, precisamente para que las vocalías tengan esta mayor representación, amplíen su representación y no sea que pues quienes estamos participando como vocales solo nos representemos a nosotros mismos, ¿no? Sino que en realidad pueda existir todo este proceso de mayor representatividad. Y bueno, este marco de evaluación de gobernanza en particular está basado en una metodología de manejo integral de cuencas y cuerpos de agua, donde precisamente en estos pilares de gobernanza nosotros incluimos uno más de cambio climático, pero pues hablábamos también de la importancia de que las instituciones pasen como estructuras más plurales, la política tenga metas hacia largo plazo, la participación pues sea realmente pues más funcional, diversa, ¿no? La información sea no solamente multidisciplinaria, sino transdisciplinaria, reconociendo pues otros saberes, ¿no? Que hay en los territorios y que también pensemos como en la tecnología más centrada en la naturaleza y el financiamiento también con un enfoque, ¿no? Integral. ¿Y esto por qué? Porque finalmente los fines de la gestión pasarían de solamente este valor de quiero usar el agua, ¿no? O el agua vale tanto, a pensar más bien en la protección, ¿no? En la conservación, en mejorar la salud del ecosistema y con esto además generar procesos de mayor resiliencia socioambiental, ¿no? En las cuencas.
Entonces, bueno, les voy a platicar rapidísimo cómo nos fue la cuenca del río Querétaro. Estos son los resultados preliminares por pilar, que por ejemplo en el tema de información pues salió medio bajo. Ustedes pueden ver que tuvimos algunos, sobre todo los más bajos, pues estaban relacionados con que hubiese información periódica para la sociedad, que se reconocieran los saberes tradicionales, que hubiera acceso a la información, mecanismos de transferencia, y por lo tanto, pues se requiere, ¿no? Trabajar en esta integración y mecanismos para asegurar que haya disponibilidad y un real acceso a la información para promover, ¿no? La comprensión integral de la cuenca, ¿no? Varios de los trabajos, como el sistema de información que recientemente hizo la Vocalía de la Juventud, que trabajó con otros sectores, o también este seminario, pues forma parte de varias acciones donde se está buscando procesos de también difusión, capacitación, sensibilización y mayor información, ¿no? Sabemos que pues hay capacidad institucional, ¿no? Para procesos de retroalimentación de la información, pero realmente no hay vinculación, no hay como estas herramientas y mecanismos para llevarlo a cabo y que es importante fortalecerlo. En el pilar de participación, por ejemplo, también pues lo que se observa es que pues tenemos identificados a los actores, pero precisamente es importante que haya mayor representatividad, ¿no? Porque sí hay esta representación de algunos sectores, pero no es tan efectiva, ¿no? Y entonces también es importante que se busque una participación que no esté condicionada a intereses, sino que realmente sea una participación informada, ¿no? También problemas con que la toma de decisiones pues sea desde un enfoque más político, ¿no? Y no desde cuestiones de integralidad de cuenca y bien común, y sobre todo reconocer, ¿no? ¿Qué está pasando con los acuerdos? ¿Hasta dónde estamos llegando? Si las propuestas ciudadanas se están incorporando, etcétera. En el tema de las instituciones, pues si bien tenemos muchas instituciones, aún hay baja coordinación, ¿no? Se requiere, como yo les decía anteriormente, una armonización de los planes, ¿no? Integralidad, continuidad, ¿no? O sea, realmente como si trabajamos en el plan de la cuenca, pues esto también se ve representado, ¿no? En los programas institucionales. Y que bueno, sabemos que hay mecanismos, ¿no? Establecidos ya de colaboración en las regulaciones que tenemos, pero pues la manera, ¿no? De llevarlos a cabo es creo que el punto clave, ¿no? Entonces, si bien existe una buena relación en las instituciones y la academia, pues se necesitan otros mecanismos más efectivos con otros sectores también y mejorar, ¿no? La representatividad que pueda tener la comisión, ¿no? Como agencia de cuenca. Creo que también una cuestión importante que hemos visto en la evaluación de gobernanza tanto de Chapala como de Lerma Chapala y de la cuenca del río Querétaro es esta necesidad de una mayor coordinación, pero con este enfoque funcional de la zona alta, media, baja de la cuenca, ¿no? Esa parte también es importante. Y en las cuestiones de políticas, pues hemos visto también que hay políticas y leyes, ¿no? Para el manejo de la cuenca, pero en realidad su aplicación está siendo limitada, porque lo que les comentaba, si hay desarticulación, si hay falta de recursos, de infraestructura, pues obviamente no es posible ni la implementación, el seguimiento, ni el cumplimiento, y por lo tanto, pues tendremos que pensar en mejorar, ¿no? Las condiciones de gobernanza, de adaptabilidad, ¿no? Y el alcance geográfico que tengan estas políticas. En tecnología, por ejemplo, también algo importante es que pues hay cuestiones que tienen que ver con que a veces pensamos también en soluciones de final de tubo, en el sentido de que hay que pensar en soluciones preventivas, ¿no? El mantenimiento de servicios ecosistémicos, soluciones basadas en la naturaleza, vigilancia, etcétera. Y también, pues, cómo empezar a ver mecanismos, ¿no? Para evitar la contaminación, ¿no? No solamente ver la parte de saneamiento, que es muy importante y que es insuficiente, pero pues también cómo generamos, ¿no? Procesos de prevención, ¿no? Y sobre todo porque pues sabemos que se requiere mayor financiamiento y mejoras en procesos de tratamiento, de monitoreo, de coordinación, ¿no? Entre esos sectores y sobre todo pues también vigilancia, ¿no? Y sobre todo pues trabajo con la ciudadanía, ¿no? O sea, realmente como ciudadanos no conocemos qué está pasando con la calidad del agua, no sabemos
qué calidad tiene el agua que estamos tomando, si es agua segura, no sabemos de indicadores de cumplimiento, ¿no? No existen redes de monitoreo local, ¿no? Que sería muy interesante que se pudieran implementar. Y en la cuestión de financiamiento también, pues lo que vemos es que, pues como también muchas veces estos beneficios ambientales no son tan tangibles para quienes toman las decisiones, pues muchas veces no se asignan, ¿no? Estos recursos, no falta esta visión como de largo plazo y no solo de tiempos administrativos. Y también se requiere pensar pues en las distintas formas de tener fondos, inversiones, etcétera. Y además pues mecanismos que nos ayuden a asegurar que este fondo o que estos fondos que se tienen pues o que estos recursos se están usando, ¿no? De manera adecuada y efectiva. Y finalmente, en temas de cambio climático, pues el índice es bajo, porque también aquí estamos viendo que igual se requiere financiamiento, se requiere atención de grupos más vulnerables, ¿no? A los impactos del cambio climático, y también se requiere acceso y vinculación de la información científica y las medidas incluso emergentes que se están generando en las comunidades para atender estos impactos y que ambos no estén alimentando también la política pública y se fortalezcan con ello igual las capacidades. Entonces, en general, esta evaluación, pues podemos ver que aún estamos en un nivel medio bajo, pero pues finalmente estas evaluaciones también tienen una importancia en el sentido de pues reconocer, ¿no? En dónde estamos avanzando, qué es lo que falta y que a partir de esto pues sirva de punto de partida, ¿no? Para generar eh, acciones específicas que nos permitan atender estas problemáticas. También, bueno, en parte de los procesos no importantes o clave que son eh, pues parte de estos pilares tiene que ver con cómo se establecen procesos de formación y de fortalecimiento interinstitucional, ¿no? Y esto son procesos que vemos a nivel nacional que incluso se están pues impulsando a través de distintos colectivos, de academia, también de actores gubernamentales. Nosotros, por ejemplo, hemos participado en un curso de capacitación que nos solicitó la Conagua precisamente para los organismos de cuenca sobre la incorporación de la participación ciudadana, ¿no? Entonces estuvimos trabajando bastante con distintos representantes de organismos de cuenca y también pues hemos trabajado en algunos diplomados de actualización para la Comisión de Cuenca y para también el Grupo de Montañas de Agua en Sierra Gorda, ¿no? Ahí pueden ver como a distintos funcionarios, ¿no? Trabajando con nosotros. También algo importante es que, bueno, las cuencas además pues son espacios, ¿no? Para dialogar, para conocer, para reconocer esta interacción, ¿no? Entre la sociedad, el agua, el suelo, ¿no? La biodiversidad. Y pues que vemos muchas iniciativas también que son académicas, que son comunitarias, que son de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de base comunitaria, que pues buscan también establecer procesos de capacitación, programas de manejo a nivel de microcuencas, que la verdad es que son muy interesantes porque precisamente en esta escala es donde más se recomienda la cuestión de implementación y a escalas más grandes cuestiones de planificación. Pensar, ¿no? En la integración de obras de conservación de aguas, de suelo, de biodiversidad o lo que llamamos buenas prácticas, ¿no? Y también, pues, pensar en procesos que apoyen también la vivienda rural sostenible a través de ecotecnias y también la producción sustentable, ¿no? Ahí ven algunos de los ejemplos. En el Centro de Cuencas, pues nosotros hemos trabajado en un modelo que está centrado en soluciones, que trabajamos a nivel de microcuencas, en temas de producción, conservación, y que precisamente se busca como rehabilitar, ¿no? Esta estructura para recuperar la función y en que entonces se puedan recuperar los servicios ecosistémicos para la producción, para los micronegocios, pero sobre todo que se establezcan procesos de manejo del conocimiento, ¿no? O sea, cómo desde distintas organizaciones tenemos distintos saberes que podemos compartir, ¿no? Para poder generar estos procesos de manejo, ¿no? Y sobre todo que el manejo sistémico pues tiene que estar centrado en el bienestar de las personas y que también a partir de ellos pues podemos identificar las amenazas, ¿no? Las propuestas de solución, ¿no? Muchas de las buenas prácticas pues han estado establecidas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que hemos trabajado en algunas microcuencas en Querétaro o Guanajuato,
pensando en estos ejes, ¿no? Asegurar el agua para la cuenca, recuperar la biodiversidad, recuperar los suelos, la soberanía alimentaria y también el uso de energías renovables y también de infraestructura. Entonces, bueno, esto también nos habla un poco de cuestiones importantes en términos de cómo a partir de estas comunidades de aprendizaje, pues se van fortaleciendo a las personas, a sus familias, a la comunidad, a las organizaciones, y entonces se puede mejorar, ¿no? La calidad de vida, pero también se puede mejorar la relación que tenemos, ¿no? Con el entorno. Este es un ejemplo del circuito de capacitación en cuencas, pues son distintas comunidades que están en distintas microcuencas y que están trabajando en estas buenas prácticas y que actualmente pues ellos son capacitadores de otras comunidades y pues comparten en distintos niveles su experiencia. También algo central, pues, es la importancia de compartir, ¿no? Todos estos saberes y todas estas opciones y sobre todo cómo trabajamos en un entorno de confianza, ¿no? Porque incluso más allá si somos de academia, de una organización civil o de un gobierno, pues realmente somos personas que estamos interesadas, ¿no? En otras formas de gestión y manejo del agua y también del territorio. Y entonces, ¿qué significa eso en términos de lo que estamos construyendo colaborativamente, ¿no? Y la confianza también que se va desarrollando en estos procesos, empezando, ¿no? Por cumplir nuestra palabra, ¿no? Que es algo muy importante. Por acá también aquí se me, eh, mm, bueno, se me encimó una foto de otra, a ver, déjenme ver si puedo. Aquí pueden ver, pues bueno, mujeres, ¿no? Intercambiando saberes y prácticas que en este caso, por ejemplo, pues con este es un trabajo, ¿no? Que nosotros apoyamos en una parte, ¿no? Con algunas buenas prácticas en manejo de cuenca con otras organizaciones, nada más que no puedo salir para, algo pasó aquí que se me encimó. Espérenme un momento. Ay, no, ya no voy a poder resolverlo, pero bueno, perdón, participamos un poco con distintas organizaciones y también, pues, esto ha sido importante porque nos permitió, ¿no? De alguna manera aprender, ¿no? Lo que se estaba realizando en estos lugares. Déjenme ver si puedo copiarlo aparte, porque además acá se me quedaron otras cosas. Ahí está, perdón. Mm, Perdón, no sé, ahora ya no lo puedo extender. Ya. Bueno, aquí pues parte de otras organizaciones, pues con ellas estuvimos colaborando, ¿no? Aquí pudieron ver cómo hay distintas mujeres estuvieron trabajando en estas buenas prácticas e incluso en un intercambio de experiencias entre cuencas, ¿no? De acá, mujeres que trabajan en cuencas de acá de Querétaro fueron allá a la zona de la Malinche, ¿no? Y intercambiaron parte de sus saberes y eso fue un proceso muy, muy bonito, muy interesante y que además actualmente siguen, ¿no? En coordinación. Entonces, esa fue un ejemplo. También pensar como en la fuerza, ¿no? Y acompañamiento de movimientos y colectivos para la gestión ciudadana del agua, porque finalmente acá también, pues una situación, ¿no? Importante, pues ha sido el tema de cómo a través también de los movimientos ciudadanos, pues finalmente se van haciendo estos procesos de mayor información, se convoca, ¿no? A la ciudadanía, se establecen también talleres de capacitación, se generan también procesos importantes, ¿no? Que buscan, ¿no? Una gestión cada vez más ciudadana del agua, ¿no? Aquí en Querétaro ¿no? tuvimos la primera audiencia pública, por ejemplo, relacionada al proyecto del sistema Batán, que es un proyecto muy controversial y que precisamente pues puso en la mesa, ¿no? Muchos aspectos preocupantes para la ciudadanía y que derivado también de la reciente ley de participación ciudadana, pues también, ¿no? Se pudo establecer este ejercicio, ¿no? Que fue tan importante. Aquí también otras prácticas, ¿no? Donde las comunidades trabajan en buenas prácticas productivas y monitoreo de suelo
precisamente por la importancia también del manejo, ¿no? De la información, del seguimiento. Eh, este es un ejemplo también muy bonito en la cuenca del río Copalita, donde una asociación eh, civil de ahí, de la misma cuenca del Copalita, de jóvenes de esta zona, llamada Bisbin, junto con WWF, pues han trabajado, ¿no? En procesos bien importantes, ¿no? De producción sostenible, de conservación. Y bueno, con nosotros y otras organizaciones de la red de monitoreo de reservas de agua empezaron a trabajar en un sistema, ¿no? De monitoreo de sus ríos y manantiales y también pues con algunos criterios, ¿no? De conservación del corredor ribereño. Acá en Sierra Gorda también algunas comunidades han estado llevando a cabo el monitoreo socioambiental de sus ríos, precisamente por esta preocupación, ¿no? Que han tenido respecto a cómo están sus ríos, algunos que han tenido procesos de deterioro, que hay extracción, etcétera. Entonces, para ellos es muy importante tener información también para demandar, ¿no? Nuevas acciones en relación al agua, ¿no? Y lo que podemos de alguna manera aportar. Este es otro ejemplo también de Bisbee, donde están trabajando con buenas prácticas productivas de monitoreo de suelo, río y manantiales. Ahí ven pues todos estos integrantes, ¿no? De estas comunidades que además a su vez ya ellos son capacitadores y que eso pues también nos habla de que finalmente no está peleado, ¿no? El bienestar con la producción, ¿no? Y pensando también desde las perspectivas culturales, ¿no? Que se tienen en cada uno de los territorios. Y finalmente también, pues la importancia de la comunicación, ¿no? Todos estos medios, ¿no? Narrativas, redes, alianzas, ¿no? Que podemos hacer pensando, ¿no? En cómo comunicar nuestras miradas, nuestras opiniones, la información también generada a través de la investigación, a través de los proyectos, a través de la colaboración con distintos actores también es muy importante, ¿no? Para establecer procesos de gobernanza colaborativa. En particular aquí, pues nosotros estuvo muy bonito este proyecto porque desde la red de monitoreo de reservas de agua, la WWF y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pues se trabajaron en procesos bien interesantes precisamente de comunicación junto con toda esta red de periodistas y también pues en vínculo, ¿no? Con las comunidades participantes, los investigadores, las organizaciones, ¿no? Comunitarias, los gobiernos. Y pues fue muy interesante también poder ver esta manera de conectar, ¿no? Las historias que se están viviendo en distintas cuencas en torno a la gestión del agua, las problemáticas, las iniciativas ciudadanas, etcétera. Y bueno, también algo para finalizar que consideramos que es muy importante es cómo también trabajamos en procesos de manejo adaptativo, ¿no? O sea, sabemos que la gestión y manejo de cuencas y la gobernanza, ¿no? Que se requiere este sistema de gobernanza colaborativa que se requiere para hacerlo posible, pues no es una receta, ¿no? Cada territorio tiene sus propias condiciones socioambientales y por lo tanto también entonces necesitamos aprender, adaptar, planificar, ejecutar y volver a aprender e incluso desaprendernos, ¿no? Algunos modelos que ya teníamos casi tatuados y empezar también a reconocer, pues bueno, a partir de estas condiciones territoriales, de estos actores que habitan en estos territorios, de estas ideas, ¿no? Y expectativas respecto al bienestar y al buen vivir, cómo podemos ir articulando acciones y mejorando también los mecanismos. O sea, tenemos muchos ejemplos en el país, son a veces estas iniciativas tan puntuales, pero también tan poderosas porque finalmente nos enseñan nuevas formas, ¿no? De ponernos de acuerdo, nuevas formas de hacer red, nuevas formas de tener incidencia, ¿no? En la política pública. Y creo que estas experiencias pues van siendo valiosas. Yo aquí solo mencioné algunas, hay muchísimas, pero pues poco a poco también la idea del seminario y de ir viendo todas estas conversaciones, ¿no? Con distintas personas de distintos sectores, pues es precisamente para ir compartiendo pues parte de estos aprendizajes, de estos saberes y de estas experiencias que nos puedan dar la pauta, ¿no?
para ir también transformando estas formas y mecanismos, ¿no? De articulación, de participación ciudadana en las regiones en las que habitamos. Y bueno, creo que hasta aquí. Y yo creo que sería un buen momento pues para abrir el micrófono y conversar. Voy a dejar de compartir. Listo. Muchas gracias, Clarita. Si quieren hacer preguntas, levanten la mano o a través del chat pueden también canalizar sus comentarios. También por aquí en el chat les dejamos un link para que se registren, para poder mandarle su constancia y también, pues si nos quieren hacer pues alguna sugerencia de temas, etcétera, que nos pueda también apoyar y también, pues que puedan opinar sobre el día de la sesión de hoy. Yo tengo una pregunta. Ujú. Este, de acuerdo, bueno, no sé si te has topado en algún momento en tu experiencia de trabajar con comunidades, al estar haciendo este esfuerzo de darle representatividad a la población que tenga voz y voto, em, eh, me da la impresión de que de repente la teoría maneja a este ente, ¿no? La población en general como algo homogéneo, cuando resulta que encuentras muchas veces opiniones incluso encontradas, ¿no? Entonces, la manera de llegar a empoderar a la población, a que tenga acceso a dar sus opiniones y luego también opiniones que a lo mejor están reflejando tal vez algún criterio, pues no sé, de conocimiento empírico, que es muy respetable, pero pues a lo mejor hace falta también mayor información. ¿Cómo se lucha con todo esto? ¿Qué nos puedes platicar acerca de cómo salvar las dificultades que genera esto? Primero, la diferencia de opiniones y, bueno, la necesidad de contar bueno, de que la gente tenga acceso a información para tener opinión documentada. Sí, yo creo que pensar como, por ejemplo, que en estos procesos todo el mundo va a participar, pues eso no sucede así, ¿no? En realidad, es muy, la forma de participación también tiene que ver también con grupos que estén interesados en participar, ¿no? Y creo que también pues tiene que ver con que cuando se trabaja de manera colaborativa, desde la propia diseño, ¿no? De la propia identificación de las problemáticas, de las alternativas, si se realiza desde las comunidades y para las comunidades con las comunidades, pues también, de alguna manera pues va guiando, ¿no? El proceso hacia cuáles son los conflictos que se tienen, las problemáticas y también se van encontrando como estos problemas comunes, ¿no? Que pueden ser como este engranaje para que las personas participen juntas. Obviamente pues los territorios son súper diversos en quienes los habitan y encontrar encontrar, por ejemplo, como esta convergencia, pues no es fácil, ¿no? También sabemos que hay muchos intereses diferentes que se van moviendo en las comunidades y que finalmente cuando se hacen estos procesos de trabajo también, se pueden cambiar situaciones de poder, se pueden cambiar, ¿no? Finalmente son intervenciones, cuando se trabaja en esto, pero pues para mí una parte central pues tiene que ver precisamente con, eh, que podamos establecer estos procesos de escucha
de, de acercamiento, ¿no? Con los distintos grupos, en un entorno de respeto, en un entorno también de confianza, para poder también llegar a acuerdos si es que los hay, ¿no? Pero obviamente en nuestra experiencia la participación nunca ha sido total, ha sido de grupos en específico que están interesados e incluso porque hay bastante desconfianza, ¿no? En algunas comunidades pues hay desconfianza. Bueno, si se genera no sé, que te digan no debes de cultivar de esta manera, a lo mejor sería más interesante que lo hagas con surcado al contorno, pues algunos van a decir, pero yo ¿por qué voy a hacer eso si siempre lo he hecho de otra forma? Y ese tiene que ver con un conocimiento empírico, ancestral, una forma de ser y hacer, ¿no? Y a partir de esto y de que pues a lo mejor alguna familia participa y se ve que funciona, ¿no? Esta buena práctica, pues entonces a lo mejor hay otras que empiezan a implementarlo. Pero sí creo que también dentro de esa diversidad no solamente se puede encontrar una lucha, un conflicto, sino también lo beneficioso es que dentro de esa diversidad también puedes encontrar un montón de buenas prácticas, de alternativas, de miradas, de visiones, que también pueden enriquecer todo el proceso. Entonces, creo que finalmente pues estar abierto, ser flexible y también tratar de buscar esta colaboración y establecer un entorno de confianza es clave. Yo creo que la confianza es una cuestión central. Muchas gracias. Mm. Yo nada más comentar, como dice la doctora Clara, que dentro de este ámbito de la confianza, el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de lo ofrecido, es algo que va generando procesos de involucramiento, en donde se encuentra esta empatía, esta capacidad de encontrar juntos caminos y yo creo que eso es lo que ayuda también a fortalecer la confianza, este cumplimiento, ¿verdad? De lo dicho de la palabra. Sí, 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 eso es bien importante. Y bueno, la verdad es que también creo que incluso hay el derecho a no participar, ¿no? O sea, también hay personas que dicen, no, yo no pretendo esto, no me interesa, también, pues también hay esa posibilidad, pero sí es central este cumplimiento, ¿no? De los acuerdos, porque incluso no solo a nivel de las comunidades, a nivel de las comisiones de cuenca, de los consejos, todo eso, si no hay un cumplimiento, pues la respuesta, ¿no? De la ciudadanía es no voy a participar porque no se toma en cuenta mi opinión, no se toman en cuenta los acuerdos, etcétera. Entonces, también desgraciadamente eso es lo que a veces llega a pasar, ¿no? En muchos consejos o comisiones o comités de distintas instancias de participación social, no solo las de Cuenca, que pues muchas personas finalmente, como son procesos y mecanismos que son voluntarios, que requieren tiempo, pues también dicen, bueno, ¿yo por qué voy a estar tanto tiempo si no se están respetando los acuerdos o no se cumple la palabra, ¿no? Entonces sí esa parte es muy importante. Y bueno, también por aquí preguntan si pueden tener acceso a la presentación y grabación. Sí, nosotros estamos en proceso de abrir el canal de YouTube de la Comisión de Cuenca, y subir todas estas presentaciones y todos estos videos para que ustedes los puedan utilizar como gusten y que, pues bueno, finalmente lo que nos interesa es que pues toda esta información se vaya compartiendo, ¿no? Con todos y pues finalmente en este seminario precisamente el objetivo que tiene es ese, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es pues que exista mayor información, que a través de todas estas conversatorios pues podamos compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir conceptos. Por acá Rosa Isela también nos dice que en el chat que siente que falta más cultura del agua, ¿no? Y sí, exactamente, ¿no? A veces nos falta, ¿no? Eh, Comunicar, falta educación y cultura en torno al agua, falta también mucho involucramiento, ¿no? De distintos sectores y que precisamente esta necesidad de formación de capacidades no solo tiene que ser para los ciudadanos, sino también para los funcionarios, para los productores, para todos los que estamos en estos sectores, para los académicos y entender también que pues
de alguna manera tenemos que trabajar de manera conjunta para que podamos mejorar las condiciones en las que estamos viviendo actualmente. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si me escriben también, si gustan, les pongo aquí mi correo y les puedo mandar la presentación. Pongo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Inés. Eh, yo estoy interesada que me pudiera hablar un poco más sobre esta asociación que hicieron los presidentes, bueno, las municipalidades Ujú. en Jalisco, porque me parece interesante cómo, bueno, no sé cómo de dónde trajeron esa idea, ese enfoque, porque creo que pues es un parteaguas, ¿no? Como comenta, que es el único estado que lo ha implementado y creo que es muy importante, bueno, puesto que en la Constitución dice que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de dar el acceso a el servicio público, ¿no? De acceso a agua y al saneamiento. Entonces, he encontrado que a veces como que no lo gestionan y solo se pasan como la responsabilidad, ¿no? Entonces, no sé Sí, si tiene algún antecedente de dónde lo tomaron, cómo es este proceso. sí, bueno, en nuestras política pública, pues bueno, las asociaciones intermunicipales, siempre me cuesta pronunciarlo, realmente este es un proceso bien interesante porque surge también, bueno, incluso en nuestra política está considerado, ¿no? Que se pueda hacer esta asociación entre los municipios para resolver alguna problemática común. Eh, pero realmente el nivel de implementación lo ha hecho Jalisco y pues tiene como a mí me parece que hay como dos aspectos clave en esos procesos. Una fue que precisamente en Chapala, por las problemáticas que existían, fue a través de un proceso ciudadano académico que se hizo la Asociación Municipal del Lago Chapala. Y de hecho en sus inicios era 100% académica y ciudadana y con representación de los municipios. Y posteriormente, como pues finalmente hubo un trabajo bastante fuerte, hubo algún momento en que SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, adoptó este modelo e incluso actualmente pues ya es la AIPROMADES, representa como un órgano desconcentrado de la SEMADET y eso implica también pues que tienen que entregar su POA, que hay un financiamiento, etcétera, ¿no? Para distintas acciones. Eh, la gira del río Ayuquila se creó en otras condiciones, porque más bien tuvo que ver también con esta articulación entre ciudadanos, académicos y medios, bueno, y también que lo visibilizaron bastante a través de los medios de comunicación para atender una problemática de contaminación en el río Ayuquila, ¿no? Y esto aquí fue muy, muy importante el acompañamiento de la Universidad de Guadalajara precisamente para evidenciar la problemática porque ellos estaban monitoreando, ¿no? La calidad del agua en el río, pero además también fue muy importante el acercamiento que tuvieron las comunidades hacia medios de comunicación para visibilizar el problema. Y entonces a partir de ahí empezar a establecer la necesidad de que se unieran todos los municipios que estaban, ¿no? Cuyo territorio estaba también atravesado por el río Yuquila. Y de ahí también pues se generaron procesos importantes, ¿no? Como la creación de la Junta Intermunicipal. Entonces ha sido muy interesante este proceso porque pues actualmente en Jalisco están todas las juntas intermunicipales, tienen este modelo de gobernanza que es bien interesante. Y como yo les decía, pues es un modelo que puede ser de transición, ¿no? O sea, a veces finalmente como si la política y la gestión ha sido administrativa 100% durante muchos años, político-administrativa, pues es como una cuestión de transición de, bueno, sí, tu municipio, pero estás dentro de una misma cuenca. Y creo que la verdad sería bien interesante pues que en otros estados se pudiera promover este modelo.
porque finalmente también nos permite ir avanzando a reconocer que los municipios estamos en territorios que son compartidos y que tenemos problemáticas compartidas y que también pues las soluciones tienen que ser compartidas. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas, Lau. Entonces, les agradecemos muchísimo el conectarse con nosotros hoy. Esta es nuestra última sesión de enero. Pero pues estamos buscando también que en febrero se presenten algunas iniciativas ciudadanas de manejo y gestión integral de cuencas. Entonces, pues esperamos que se conecten con nosotros. Recuerden que las sesiones más o menos son como de 5 a 6:30. Y bueno, también sean libres de compartir el link y la invitación. Con mucho gusto, pues toda esta información lo que queremos es que sea compartida, ¿no? También muchas gracias por aquí. Nos dejaron algunos correos electrónicos para poder enviarles la presentación. Y pues con esto finalizaríamos. Les agradecemos muchísimo por conectarse con nosotros hoy. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.